Shalom, shalom, amada casa de Israel en Europa y las cuatro esquinas de la tierra. Sean todos ustedes bienvenidos, Brujín Habaín, a este su canal, Raíces Hebreas, la voz del Shaddai. Amigos y amigos, hermanos, hermanas, aquí estamos nuevamente con un tema tal vez controversial para algunos, tal vez innecesario para otros, pero todo tenemos que traerlo a la luz de la palabra, el porqué de los superhéroes. Shalom, amados hermanos y hermanas en la fe de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Hemos recibido esta pregunta acerca de los superhéroes. Sí, una pregunta con un corazón realmente gozoso por tratar este tema, porque es una pregunta profunda que demuestra un deseo de discernir el mundo que nos rodea a través de los ojos de la Torá y del testimonio de nuestro Mashiach. No es una pregunta trivial el preguntarnos el por qué de los superhéroes, por qué surgieron. ¿Sí? Esto es una pregunta realmente profunda, como ya dije, no es trivial. Toca el corazón mismo de cómo las narrativas del mundo intentan imitar y a veces suplantar la verdad eterna de Yahweh. Vamos a desglosar este tema como quien separa el grano de la paja para entender el origen, la intención y la aplicación espiritual de estos superhéroes modernos. Tenemos que entrar al origen, ¿sí? Un grito del corazón hebreo en un mundo oscuro. Para entender la intención detrás de los superhéroes más icónicos, debemos transportarnos a los años 30 y 40 en Estados Unidos. ¿Quiénes crearon a estos personajes? En su gran mayoría fueron jóvenes judíos, hijos de inmigrantes europeos que vivían en un ambiente de creciente angustia. Por ejemplo, Jerry Siegel y Joe Shuster. Superman, dos jóvenes judíos de Cleveland. Bob Kane y Bill Finger, Batman. Bill Finger es escritor crucial en la creación de Batman y era judío. Martin Noodle, Linterna Verde, de ascendencia judía. Jack Kirby, seudónimo de Jacob Kurtzberg. Y Joe Simon, seudónimo de Jimmy Simon, creadores de Capitán América, ambos judíos. Amigos, estos hombres veían cómo el antisemitismo y la tiranía del nazismo se levantaban en Europa. Sentían la impotencia de su pueblo y la injusticia del mundo. En ese contexto, no crearon a los superhéroes principalmente para confundir, sino como una expresión de un anhelo profundo, casi como una oración secular. Crearon golems modernos. En el folclore judío, un golem es una figura de arcilla animada por un Shem, un nombre sagrado, para proteger al pueblo judío de sus perseguidores. Estos superhéroes eran sus golems de papel y tinta. Eran protectores invencibles que luchaban por la verdad, la justicia y el modo de vida americano, que en ese momento representaba un refugio frente a la tiranía que amenazaba con consumir a sus hermanos en Europa. Superman es el arquetipo más claro. Su historia es un eco innegable de la historia de Moshe, Moisés, un niño enviado en una pequeña arca, una nave espacial en lugar de una canasta de juncos, por sus padres para salvarlo de la destrucción de su pueblo, la destrucción de Krypton en lugar del decreto del faraón. Es adoptado por gente de otra tierra que no conoce su verdadero origen. Crece y descubre su verdadera identidad y su llamado a ser salvador y libertador para su pueblo adoptivo. Incluso su nombre kryptoniano para Superman era Kal-El. Suena asombrosamente similar a dos palabras hebreas, Kol-El, que puede interpretarse como voz de Dios. Klilel, también vesícula de Dios. Así que en su origen, estos héroes no nacieron de una intención de desviar la fe en Yahweh, sino de un anhelo muy humano y muy judío de justicia y salvación en un mundo que parecía haber sido abandonado por ambas. Quiero hacer y recalcar en este momento que son judíos que no conocían a Yahshua, no aceptaron a Yahshua, por eso el modelo se hace en base a Moshe. Pero no podemos descartar que también tiene algunos paralelos con Mashiach Yahshua.
¿Cuál es la intención y también el peligro? ¿Acaso es confundir y desenfocar? Aquí es donde su pregunta se vuelve críticamente importante. Aunque la intención original pudo haber sido un grito de esperanza, el efecto en un mundo secularizado es sin duda un arma de doble filo. El adversario, Hasatán, es astuto. No siempre crea el mal de la nada. A menudo toma algo que es un eco de la verdad de Yahweh y lo tuerce, lo diluye y lo presenta como un sustituto. Sí, los superhéroes pueden confundir y desenfocar a la humanidad. Preguntamos entonces de qué manera lo pueden hacer. Pues precisamente ofrecen una salvación humanista, humanista. Los superhéroes, a pesar de sus poderes, son fundamentalmente una exaltación del hombre, de un ser superhombre. Ofrecen la idea de que la humanidad puede salvarse a sí misma a través de la fuerza, la inteligencia, por ejemplo, Batman, o la tecnología. Es una salvación sin Yahweh, una salvación que no quiere o no requiere arrepentimiento ni fe, ni sumisión a un Elohim todopoderoso. También crean ídolos modernos. El mandamiento es claro, amados, lo que nos dice la palabra de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hablando inocentemente, cuando estábamos pequeños, pues para nosotros eran unos grandes superhéroes. Si no hay corrección de los padres y si los padres no son creyentes, pues lógicamente como niños crecemos con una idolatría a estos personajes. Esto lo encontramos que lo que dice la palabra en Éxodo capítulo 20, verso 3: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando la gente pone su esperanza, su admiración y su devoción en figuras ficticias, aunque sea inconscientemente, están elevando creaciones humanas al lugar que solo le corresponde a Yahweh. Se convierten en los ídolos de la cultura pop, ocupando el espacio mental y espiritual, el tiempo que debería estar lleno de la meditación en la Torah y la comunión con el Mashiach. También distorsionan, la naturaleza del verdadero mal. Los superhéroes luchan contra villanos físicos, ladrones, conquistadores, monstruos. Pero el Brit Hadashah, la nueva alianza o el pacto renovado, nos enseñó algo fundamental, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Los superhéroes nos hacen enfocarnos en el mal visible, mientras que nuestro verdadero enemigo es espiritual y la verdadera batalla es por las almas. Otro punto es la conexión con el Brit Hadashah. Yahshua, el héroe verdadero y único. Aquí es donde nosotros como creyentes mesiánicos tenemos la clave para interpretar todo esto. Los superhéroes son sombras pálidas e imperfectas del único verdadero héroe de la humanidad, Yahshua HaMashiach. Comparemos algo. El poder, por ejemplo. Superman obtiene su poder de un sol amarillo. Es un poder externo ilimitado. Yahshua es el poder. Él es la palabra por la cual todo fue creado, como dice Johanán Juan 1 del 1 al 3. Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Su poder no es prestado, es inherente a su naturaleza divina como hijo de Yahweh. Otro punto es el sacrificio. Un superhéroe puede arriesgar su vida para salvar una ciudad. Yahshua entregó su vida para salvar a toda la humanidad del pecado y la muerte eterna. El mayor acto de Yahshua no fue una demostración de poder, sino de humildad. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de madero. Filipenses 2, 7 al 8. Amigos, los héroes se ponen un traje para ser poderosos. Nuestro Mashiach se despojó de su gloria para hacerse débil por nosotros. ¿Ven la diferencia? El otro punto es victoria. Batman puede encerrar al Joker en Arkham, pero el Joker siempre escapa. Es una lucha sin fin. Yahshua obtuvo una victoria definitiva y eterna, diciendo la palabra lo siguiente: sorprendido está el Seol abajo.
¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Isaías 14, 9, 12. Yahshua derrotó a Hasatán, al pecado y a la muerte en el madero, y a través de su resurrección. Su victoria es final y eterna. Hermanos, los superhéroes son un eco del anhelo del alma humana por un redentor, un anhelo que Yahweh mismo puso en nosotros. Ese anhelo solo se satisface plenamente en la persona y la obra de Yahshua, nuestro Mashiach. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros esto hoy en nuestras vidas? Como creyentes, no necesitamos vivir en una burbuja, pero sí debemos vivir con discernimiento. Primero debemos reconocer la sombra y apuntar a la realidad. Podemos reconocer las historias de superhéroes por lo que son, narrativas humanas que toman prestados temas divinos de sacrificio, justicia y esperanza. Usemos esto como un puente. Cuando alguien hable de la nobleza de Superman, podemos decir, esto es admirable, pero ¿sabías que hay una historia real de un Salvador que vino del cielo, no para detener balas, sino para quitar el pecado del mundo? Guardar el corazón de la idolatría. Debemos protegernos de eso. Éxodo capítulo 20. Amados, debemos ser vigilantes. ¿Cuánto tiempo y dinero gastamos en estas ficciones en comparación con el tiempo que dedicamos a la oración, al estudio de las escrituras y al servicio a nuestra comunidad? Nuestro enfoque, nuestra esperanza y nuestra identidad no deben estar en el equipo Marvel o DC, sino en el reino de Dios. Debemos vestirnos de la verdadera armadura. El mundo nos ofrece trajes de fantasía. Yahweh nos ofrece una armadura real, como dice la palabra, vestidos de toda la armadura de Elohim, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11. Nuestro cinturón es la verdad de la Torá. Nuestra coraza es la justicia de Yahshua. Nuestro calzado es la prontitud de la Besorá, el Evangelio. Nuestro escudo es la fe. Y nuestro yelmo es la salvación, Yahshua. Y nuestra espada es la palabra de Yahweh. Amigos, esta es la única equipación que gana la batalla que de verdad importa. Para terminar este especial tema, el porqué de los superhéroes, debemos concluir, amados, que los superhéroes surgieron de un corazón judío, sí, que anhelaba un salvador en tiempos de oscuridad. Recordemos que Casa de Judá sigue esperando a un Mesías que los libere o que venga a reinar, sí. Ellos siguen esperando ese Mashiach y tienen a ese Mashiach como el ídolo, como descendiente de David. Pero ese fue el anhelo en tiempos de dificultad, de opresión. Pero se han convertido estos superhéroes en un reflejo secularizado que puede distraer al mundo del Salvador genuino o verdadero, quien es Yahshua HaMashiach. Nuestra tarea como creyentes en el Mashiach es no solo ver la conexión, sino usarla. Mostremos al mundo que el anhelo que sienten cuando ven a un héroe en la pantalla es un anhelo de Yahshua. Ellos anhelan un poder que venza el mal, una justicia que restaure todas las cosas y una esperanza que venza a la muerte. Nosotros conocemos a aquel que ya lo hizo, amigos, y que lo volverá a hacer cuando regrese en gloria. No pongamos nuestra mirada en los hombres que pretenden volar hacia el sol, que tienen poderes sobrenaturales, velocidades ultrasónicas, sino en el Hijo de Justicia, que se levantará con salvación en sus alas, como dice Malaquías 4:2. Es mi anhelo, mis hermanos y amigos. Les doy gracias por acompañarme hasta aquí. Espero que haya sido de gran satisfacción y de gran apertura de conocimiento este tema que de pronto estaba por allá olvidado. Mi deseo es que Yahweh, nuestro Elohim, les dé sabiduría y discernimiento para ver su verdad en medio de las sombras de este mundo. Shalom, shalom. Shalom Alejem. Leitraot. Shalom Ahim.